tienen amplia relación, pero no son lo mismo, ¿sí? Vamos a pasar a definirlas entonces. ¿Qué es entonces la cadena de suministro, señores? La cadena de suministro, si puede, les pido por favor los micros apagados mientras estamos en clase, porque si no se empieza a cruzar la exposición con las participaciones, ¿sí? Bien, la cadena de suministros va desde la adquisición de materia prima, desde que el cliente interno o el cliente externo nos hacen un requerimiento de materia prima, ¿sí? O producto terminado también. Ah, no se escucha nada. Uy, estaba con el micro apagado. Hola, hola. Ya se escucha. ¿Sí? ¿Ya se escucha? Ok, Sí, ya perfecto. te escucho todo bien. Muchas gracias. Bien, entonces empezamos de nuevo. Vamos a conversar sobre la cadena de suministros, ¿sí? Y la cadena logística, ¿correcto? ¿Y cuál es la relación de esta? Entonces, algo muy importante en ellas es saber que ambas se definen van desde la adquisición del cliente hasta la entrega del producto final, ¿correcto? Ambas nos dicen eso, pero cada una de ellas se especializa en puntos que la fortalecen. Ahora, no están desligadas porque una es parte de la otra. ¿Quién es parte de quién? La cadena logística es parte de la cadena de suministros, ¿correcto? Podríamos decirle que la cadena de suministros es el macro y la cadena logística es, es una parte fundamental de ella, sí, correcto, es como la columna vertebral, esa es la cadena logística, ¿sí? Entonces, la cadena de suministros va desde que me piden la materia prima, todo aquello que vaya a necesitar tanto mi cliente interno como mi cliente externo, hasta que logramos entregarle al consumidor final, ¿sí? ¿En qué nos enfocamos bastante cuando hablamos de cadena de suministros? Nos enfocamos en la producción, ¿sí? Nos enfocamos en cómo va ese proceso productivo y nos enfocamos en el servicio de atención al cliente, ¿sí? Esta es una gráfica que nos permite ver la cadena de suministros, ¿sí? Como les mencionaba, va desde la adquisición de materia prima, ¿sí? Pasa por todo un proceso de producción o fabricación, ¿sí? O transformación, llega al transporte y se va a los distintos puntos de venta para luego ser distribuido y entregado a quién? Al cliente final, ¿correcto? Para luego ser distribuido y entregado al cliente final. ¿Cuál viene a ser entonces el objetivo de la cadena de suministros? La cadena de suministros, su principal objetivo es el cliente final, ¿sí? ¿Han escuchado esa frase? Estoy segura que sí. Esa frase, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? ¿Qué opinamos de esa frase? ¿La han escuchado? Sí, ¿verdad? Van, cuéntanos, te escuchamos. Eso es cierto, pero, o sea, sí, la frase se ha oído, pero hoy en la actualidad ya no es tan relevante porque, o sea, el cliente puede tener la razón, pero ahora en la actualidad casi no tiene la razón, o sea, puede ser que tenga la razón, pero no, porque también hay el tema del estudio de los compradores primerizos, que compran por primera vez o quieren saber más del producto sin haberlo consumido antes o adquirido antes, ¿no? Por eso es que hoy en día quizás el consumidor no siempre tiene la razón, ¿no? Es muy cierto, Van, es muy cierto lo que dices. El cliente no tiene la razón, ¿sí? Esa frase, el cliente siempre tiene la razón, es una frase que no es correcta, porque el cliente no siempre tiene la razón, ¿no? Y eso lo sabemos. Sin embargo,
Sin embargo, el cliente es el que rentabiliza el negocio. El cliente es el que le permite el crecimiento a las empresas. El cliente es el que se mueva una empresa, que exista, ¿no? Si el cliente no existe, no existe la empresa. El cliente es el que paga, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser muy asertivos con ello y tenemos que estar claros que todos los esfuerzos que realicemos deben estar enfocados en ese actor principal que es el que nos da movimiento a la empresa, ¿correcto? Es por ello que la cadena de suministros se enfoca ¿en quién? Se enfoca en, se enfoca en nuestro cliente, en el cliente final, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las áreas tienen que ver con el cliente. Justo leo acá, Gustavo, es una frase más de marketing. Mira, actualmente ya no hay áreas destinadas solo al cliente final. Muchas veces se pensaba marketing, ventas, están enfocados en el cliente final, porque comercial, que es que están directamente con ellos. No, el objetivo de todas las áreas ahora tiene que ser el cliente, para que se pueda trabajar en un unísono y que nos permita llegar a un solo objetivo, ¿sí? Entonces, entonces, tenemos que tener nosotros claro que nuestra cadena de suministros en relación a nuestra cadena de suministros está enfocada en el cliente final y su objetivo es poder satisfacer ese cliente final, ¿sí? Tanto así que ahora se dice que las empresas no compiten por productos terminados. Oye, Sofía, ¿cómo que no compiten por productos terminados? Si yo voy a la farmacia a comprar, no sé, o bueno, una perfumería y compro un shampoo y veo shampoo A y shampoo B, ¿no? Y compro el que me parece mejor como producto terminado. Sí, vemos el producto terminado, pero las empresas actualmente compiten por cadenas de suministros. ¿Cómo así? Todo lo que tú haces dentro de tus actividades, dentro de tus operaciones, cómo consigues a tus proveedores, qué tan buena materia prima consigues, qué tan eficiente eres en tu gestión de transporte, de distribución, etcétera, etcétera, es lo que hace que tú logres un producto terminado que sea de calidad, que sea de valor, ¿no? Y que te sea rentable también. Oye, mi objetivo es disminuir costos. Para disminuir tus costos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener buenas negociaciones, tienes que saber ubicar la materia prima adecuada, etcétera, ¿no es cierto? Y todo ello es parte de la cadena de suministros, ¿sí? Parte de la cadena de suministros. Entonces, actualmente las empresas, ¿por qué compiten? Compiten por cadenas de suministros, ¿sí? Nos hemos vuelto tan importantes nosotros como parte del área logística, ¿sí? Que somos un gran determinante para el éxito o no éxito de las empresas, ¿sí? Estamos ligados al cliente final también. Pero acá viene una gran diferencia entre lo que vamos hablando, cadena de suministros y cadena logística. La cadena de suministros es la que se enfoca en el análisis de ese cliente, análisis del servicio de atención al cliente. Ojo, ¿sí? A ver, vamos a leer un poquito los comentarios que tenemos. Sí, correcto. Ujú. Sí, correcto, estamos claros. No siempre tienen la razón, ¿no? Exacto. Acá viene algo, Eric, también, conversando un poquito más del cliente, ¿no? El cliente tiene que tener un equilibrio entre calidad-precio para que el cliente esté satisfecho, ¿no? Hablando un poquito más de clientes. Actualmente, ¿sí? Ya hablamos, hemos pasado a un siguiente nivel, ¿sí? De hablar de clientes no solo satisfechos, sino de clientes complacidos, ¿sí? Imaginemos una línea horizontal. Esa línea horizontal son las necesidades del cliente, las necesidades exactas. Cuando nosotros cumplimos todas esas necesidades, por ejemplo, calidad-precio, ¿sí? Tenemos un cliente satisfecho. Si estamos debajo de esa línea, tenemos un cliente insatisfecho. Si estamos encima de esa línea, tenemos un cliente complacido, ¿sí? Actualmente lo que nosotros debemos buscar, lo que nosotros queremos son clientes complacidos, ¿sí? Clientes complacidos. A ver, por aquí he visto otro comentario. Estamos escribiendo muy rápido. A ver, ya está. ¿Dónde estamos? Exacto, Eri. Sí.
¿Qué áreas involucran la cadena de suministro? Sí, ahora vamos a conversarlo, James, tranquilo, no te preocupes. Debemos fidelizar al cliente, correcto. Claro, tenemos que buscar, Elizabeth, correcto, ese equilibrio entre saber gestionar nuestra cadena de suministros con el enfoque de la satisfacción al cliente, ¿correcto? Exacto, Alexandra. A eso nos referimos con lograr un cliente complacido ahora, ¿no? ¿Qué diferencia se da entre un cliente complacido y otro satisfecho? Justo lo que acaba de colocar nuestra compañera Alexandra. Superar sus expectativas. Cuando superamos las expectativas de ese cliente, ya no es un cliente satisfecho, es un cliente complacido. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. ¿Sí? Bien, regresamos a nuestra cadena de suministros y si no, nos vamos a enfocar acá en nuestros clientes, que en verdad son el punto de todo, ¿no? Entonces, el objetivo principal de nuestra cadena de suministros es satisfacer a quién? Al cliente final. ¿Sí? ¿Cómo satisfacemos al cliente? Tenemos ¿sí? Ciertos objetivos dentro de, por ejemplo, entregar bienes y servicios a tiempo, ¿sí? No hay nada más encantador, ¿no? No hay nada mejor que poder entregar al cliente, ¿sí? Que poder entregar al cliente en el tiempo, ¿sí? Que él lo requiere. En términos de oportunidad, ser asertivos con ese cliente. Ahora, si el cliente lo requiere para el 10 de enero, es 10 de enero, ¿sí? Muchas veces pensamos, si el cliente lo requiere 10 de enero y le entregamos el 6, pues estamos siendo excelentes, todo va muy bien, perfecto, genial, estoy entregándole muy bien a tiempo. Es más, antes. No, eso no es en verdad entregarle a tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente el cliente lo necesitaba realmente el 10 y no el 6, porque tiene un costo de almacén, el 7, el 8, el 9, ¿sí? Los días previos a la fecha que nos solicitó, ¿sí? Probablemente su almacén estaba ocupado y necesita hacer dispensaciones previas a que nosotros podamos llegar. ¿Se dan, se dan cuenta? Existen diferentes detalles, el por qué nosotros debemos siempre cumplir en términos de oportunidad. Y si vamos a adelantar la fecha requerida al cliente, tenemos que tener una comunicación previa muy efectiva que nos permita poder validar que si estamos entregando un producto, ¿sí? Si estamos entregando un producto antes del tiempo establecido, tenga una validación del cliente que se encuentre gustoso, que se encuentre satisfecho, ¿sí? Con el tiempo que estamos ofreciendo, ¿sí? Siguiente punto. ¿Qué nos permite la cadena de suministros? ¿Cuál es su objetivo también? Evitar pérdidas o mermas innecesarias, ¿sí? Esto está enfocado mucho más al tema de producción, a la efectividad en nuestra producción, ¿sí? Y acá vamos mencionando también qué áreas intervienen dentro de la cadena de suministros. Interviene el área de producción. El área de producción es una de las principales áreas de la cadena de suministros, ¿sí? Optimizar los tiempos de distribución, ¿sí? Nos permite también un manejo adecuado de inventarios y de almacenes. ¿Por qué? Porque estaremos monitoreando constantemente nuestras existencias para poder saber si con lo que tenemos, ¿sí? Satisfacemos al cliente. Establecer canales de comunicación y coordinación adecuados, ¿sí? Y un punto muy importante, que estemos preparados ante cualquier cambio que pueda existir dentro de la demanda, ¿sí? Porque sabemos que vivimos en un mercado que es altamente fluctuante, ¿no? Altamente. Entonces, si nosotros, ¿sí? Si nosotros vamos a estar en un análisis constante a nuestra cadena de suministros, es altamente probable, ¿sí? Que nosotros podamos estar preparados para cualquier cambio o imprevisto, ¿sí? Aquí vamos a conversar, ¿sí? Aquí vamos a conversar sobre los 3 elementos básicos de la cadena de suministros y con ello vamos a conversar con las áreas que intervienen, ¿sí? Los 3 elementos básicos son, primero, el suministro. ¿Quiénes intervienen aquí en el suministro? Interviene nuestra
todas nuestras áreas logísticas de entrada, ¿no? El área de aprovisionamiento, ¿sí? El área de almacén, ¿sí? De inventarios, porque son los que están encargados de poder entregar, ¿sí? De poder entregar a a nuestra área de producción, ¿sí? De fabricación, todo todo lo necesario para poder producir, para poder transformar, ¿sí? Entonces estamos hablando puntualmente del área de aprovisionamiento, del área de almacén, ¿sí? Del área de inventarios. ¿Quién más interviene? Interviene el área de producción, porque otro elemento importante de la cadena de suministros es la fabricación. Y este es uno de los principales, ¿sí? Si no nos estamos errados en decir que es el principal, ¿sí? La fabricación es el proceso donde se transforman las materias primas para conseguir un producto o servicio diferente, ¿sí? Bien, luego tenemos que otro elemento, la distribución. En la distribución se encuentra el área de transporte, el área de distribución propia, ¿sí? Que hace que lo que nosotros estamos transformando llegue hacia el cliente final, llegue al consumidor, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vamos a ponerle un plus adicional, porque estamos hablando de cadena de suministros, y la cadena de suministros se enfoca en hacer un análisis minucioso al servicio de atención al cliente, ¿sí? En la parte de distribución, como plus adicional, ¿sí? Como plus adicional, es importante saber que debemos, ¿qué es lo que debemos hacer? Es importante saber que es importante saber que nosotros debemos validar que el cliente quedó complacido, ¿sí? Bien, vamos a pasar a revisar tipos de cadena de suministros. Antes de pasar a la revisión, vamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Mm, Mijailcito, just in time es lo importante. Acá nos quedamos, ¿no? El justo a tiempo. La entrega del justo a tiempo al cliente, te refieres al cliente, ¿no? Nos das un ejemplo aquí para no romper la cadena de frío, por ejemplo. Ahí tenemos que ser muy minuciosos, ¿no? El just in time tiene toda una gran particularidad. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en just in time, tenemos que estar tan preparados, eso lo vamos a revisar en nuestra sesión número 3. Tenemos que estar tan preparados en que podamos tener nuestros proveedores seleccionados de una manera correcta, porque el just in time ¿qué te dice el just in time? Te dice, no vamos a manejar stocks, ¿sí? No vamos a manejar stocks. Entonces, como no vamos a manejar stocks, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tenemos que tener los proveedores bien seleccionados, ¿sí? Los proveedores seleccionados a fin de que podamos, ¿sí? A fin de que podamos nosotros atender a nuestro cliente interno o externo rápidamente. Si nosotros aplicamos una metodología just in time, ¿sí? En la que estamos seguros que no queremos tener inventarios, pero no estamos preparados para ello. Es decir, no estamos solicitando, ¿sí? Es decir, no estamos solicitando los productos que necesita mi cliente interno de manera rápida, por ejemplo, porque estoy buscando recién el proveedor. Entonces, no estoy aplicando un verdadero just in time. Para aplicar un verdadero just in time tenemos que tener los proveedores exactos, adecuados al momento, exacto, que no fallemos en la entrega para que la producción no se detenga,
¿Sí? Ese punto es muy importante. Podemos explicar el área de suministros. Probablemente en mundo lo que queremos profundizar es aprovisionamiento, ¿correcto? ¿Sí? No te preocupes, si es aprovisionamiento, ¿sí? Uno de los elementos es el suministro, pero en áreas vendría a ser el aprovisionamiento, ¿se entiende? Que podría ser esa, ¿sí? No te preocupes, la vamos a revisar más adelante. En esta sesión, en esta sesión. Justin Time justo a tiempo, es correcto. No se ve la presentación. No, no se preocupen, no se preocupen. No, no se ve porque estamos respondiendo, estamos revisando el chat. Estamos en la primera ronda de preguntas-respuestas. Ahí dejamos la presentación y vamos a la revisión de las preguntas, ¿sí? Ahora sí, regresamos a nuestra presentación. Vamos a revisar cadenas de suministros. En estas cadenas de suministros no es importante que las conozcamos, pero no pediría que las memoricemos. Sin embargo, en las cadenas logísticas sí es importante que las podamos memorizar, ¿sí? La cadena logística sí es importante que las podamos memorizar, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Qué son las cadenas de suministro? ¿Sí? ¿Qué son las cadenas de suministro? Primero, tenemos la cadena tradicional. La cadena de suministro tradicional es la que no tiene grandes involucrados, es muy directa, es muy corta, ¿sí? Y ese tipo de cadenas no tienen muy buena comunicación y usualmente se produce lo que sabemos que se produce siempre cuando no hay comunicación, fallas, ¿sí? La cadena directa es corta, ¿sí? Solo intervienen 3 actores, que es la persona que nos compra el producto, nosotros que le vendemos y el proveedor a quien le compramos para vender al cliente, ¿sí? Son los 3 actores. Luego tenemos la cadena de suministros estratégica, podríamos decir que viene a ser el opuesto a la cadena de suministros, ¿sí? Podría ser el opuesto a la cadena de suministros. Esta es mucho más, a la cadena tradicional, perdónenme, esta es mucho más planificada, ¿sí? Se encarga de poder hacer un análisis previo a todas las acciones que se van a llevar desde la adquisición de materia prima hasta que llega al cliente final. Sin embargo, toma mucho más tiempo, ¿sí? Pero hace que la cadena pueda funcionar de una mejor manera, ¿sí? Pero el tiempo es mucho mayor al de una cadena tradicional. Luego tenemos la cadena de suministros compartida, ¿sí? Este es el que trabaja, ¿sí? Cuando tenemos 2 líneas de fabricación, por ejemplo, y las 2 comparten el mismo suministro, ¿sí? La sincronizada se trabaja con volúmenes muy grandes de demanda y requiere de un manejo especial del flujo de información en toda la cadena de suministros, ¿sí? Luego tenemos la cadena de suministros compleja, que este tipo de cadena se ve en empresas muy grandes y justo ahora al finalizar la clase vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar, ¿sí? Una cadena de suministros compleja. Justo vamos a revisar un caso que es un caso Harvard, en el que conversaremos de la cadena de suministros de esta empresa. ¿Cuál es esta? McDonald's, ¿sí? Imagínense manejar una cadena de suministros de una transnacional que tenga distintas sucursales a lo largo del mundo y que estas funcionen bajo ciertas reglas, ¿no? Es complejo, es difícil manejar una cadena de suministros así. Este tipo de cadenas de suministros es una cadena de suministros compleja. ¿Sí? Bien, ahora vamos a conversar respecto a cadena logística, ¿sí? Hemos conversado que la cadena de suministros
¿sí? Va desde la adquisición de materia prima hasta que llega al cliente final, ¿correcto? Ya, bien, la cadena logística va desde la adquisición de materia prima hasta el cliente final. Oye, pero la definición es la misma. La cadena logística es mucho más operativa que la cadena de suministros, ¿sí? La cadena de suministros se centra en dos puntos importantes: producción y servicio de atención al cliente, ¿sí? La cadena logística se centra en 5 puntos importantes, ¿sí? ¿Cuáles son? El aprovisionamiento, los proveedores, que si bien necesito a los proveedores para hacer, para cumplir con el aprovisionamiento. ¿Por qué lo tocamos como un punto aparte? Porque los proveedores ahora, actualmente, no solo son empresas a las que les compramos cierto producto para poder venderlo, para poder producir, ¿no? Los proveedores son nuestros socios y son considerados así, ¿como qué? Como nuestros socios estratégicos, ¿sí? Entonces, aprovisionamiento, proveedores, almacén e inventarios, ¿sí? Distribución y transporte. Esos son los 5 puntos en los que se enfoca la cadena logística, ¿sí? Y la cadena de suministros nos dice desde la adquisición de materia prima, pero la cadena de suministros no está involucrada en a quién le compramos, cómo le compramos, dónde almacenamos, etcétera. No, de ellos se encargan. Por favor, tenemos un micro abierto. Les agradezco cerrarlo, por favor, ¿sí? La cadena logística se encarga, ¿sí? La cadena logística se encarga de hacer ese análisis minucioso: a quién le compramos, cuándo le compramos, cuánto compramos, ¿sí? Etcétera. A ver, de pronto quiere participar algún compañero. Uno de los puntos de quiebre en los tiempos de entrega al cliente. Sí, puede dejar de decir sí. A ver. No me queda clara esa pregunta. Edgar me dice, uno de los principales problemas que tenemos son los puntos de quiebre cuando llega la materia prima, ¿no? Sí, esa es verdad. Es uno de los principales problemas, en verdad. Es uno de los principales problemas. Uno de los principales problemas. Que ingreses a producción y que no tengas la posibilidad de continuar tu producción porque no cuentas con los recursos necesarios. ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto. Continuamos entonces con la presentación. Entonces, estamos claros con la cadena logística, ¿verdad? En breve pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas. Entonces nos enfocamos en esos 5 puntos importantísimos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la cadena logística? ¿Sí? El principal objetivo de la cadena logística es conseguir que los productos se trasladen de una forma eficiente, desde que está en la fabricación hasta el punto final, optimizando etapas como cuáles, como el aprovisionamiento, el almacenamiento y el transporte, el transporte de mercancías. Acá sí es importante que nosotros podamos memorizarnos este tipo de cadenas, ¿sí? ¿Cuál podría ser? ¿Cuáles son estas? Tenemos en las cadenas logísticas, tenemos 3 cadenas. Tenemos la cadena logística de organizaciones industriales. Esta se caracteriza por la producción de mercancía a gran escala. Esta es habitual, ¿sí? Que un fabricante se encargue de almacenar y distribuir sus propios artículos. Este tipo de cadenas logísticas es importante que tengan una gran planificación y nos permite, y para que pueda abastecer correctamente a todas las líneas de producción, ¿correcto? Y cumplir los órdenes de pedido que podamos tener. ¿Qué tipos de empresas como ejemplos tienen de organizaciones industriales?
¿Qué tipos de empresas podríamos poner como ejemplo de empresas que usen este tipo de cadenas logísticas? Gisela, ¿de repente puedas ayudarnos con ello? Correcto, Gustavo, Coca-Cola, Edmundo, excelente, Alicor, Bacus, perfecto, excelente. A ver, Carlos, yo trabajo en almacén y a veces se dificultan las guías por la cantidad de la producción que, o la producción que no entabla. ¿Ese es un error del encargado o de sistemas? A ver, Carlos, vamos otra vez. Trabajas en un almacén, ¿sí? Y tienes y a veces hay dificultad en las guías por la cantidad o la producción. ¿Quién reporta esas cantidades? Vendría a ser de la responsabilidad de quien reporte esas cantidades. Entiendo que viene a ser de producción. En esta etapa en esta cadena en toda esa etapa de cadena de suministros hay empresas que usan manos robots para fabricar productos, dejando último los estibadores para almacenar. En las industriales, no necesariamente, no necesariamente. Molitalia, perfecto, 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 excelente. Estamos claros entonces con la cadena logística de organizaciones industriales. Luego tenemos la cadena logística de empresas comerciales. Estas centran su adquisición como la cadena de suministros directa. ¿A quién centran cuál es su funcionamiento? Es que existen igual tres actores, ¿sí? Existe la persona a la que le vendemos, la empresa a la que le vendemos, nosotros que compramos y el proveedor al que le compramos, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, así de directa es una cadena logística de empresas comerciales, ¿sí? ¿Qué tipo de empresas podrían ser ejemplo de de este tipo de cadenas logísticas? ¿Qué tipo de empresas, por ejemplo? Ripley, correcto. Macro, correcto. Saga, todas las tiendas por departamento, ¿correcto? Sí, Promart, correcto, excelente, excelente. Las empresas que realizan importaciones, ¿sí? Le compran al proveedor y lo entregan directo, ¿no? Transporte, el transporte es un servicio, correcto, correcto. El transporte entraría en nuestra cadena logística de compañías de servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos satisfaciendo la necesidad de un cliente. La cadena logística de estas empresas se adapta a las necesidades de los negocios, de las personas, ¿sí? Bien, excelente. Ahora vamos a conversar respecto a etapas de la cadena logística. Primero, tiene que existir un diseño y planificación que tenga en cuenta la rotación de los productos, las referencias que vamos a almacenar o cuál es la estrategia de almacenamiento y preparación de pedidos. Esto nos sirve tanto para poder dispensar al cliente interno lo que necesite, pero también nos sirve para qué? Para tomar nuestras decisiones de compra, si lo que vamos a adquirir es correcto o no correcto, porque con ello nosotros podremos validar nuestras existencias. ¿Estamos? Segundo, registro, recepción de mercancías e inventarios.
del stock previo al almacenamiento. Vamos a profundizar en nuestra sesión número 3 estos dos puntos, el registro y la recepción. La recepción no solo implica el hecho de lo recibo y bueno, que se ubique donde pueda, ¿no? No, tiene que haber toda una planificación de la información antes de la recepción, una planificación de la ubicación, ¿sí? Y un registro oportuno, ¿sí? Pero como les menciono, este punto lo vamos a revisar, ¿sí? Lo vamos a revisar en nuestra sesión número 3. Luego tenemos gestión de las ubicaciones de almacenaje. Aquí es donde las colocamos dentro del almacén. Luego tenemos transporte interno de mercancías entre dos áreas dentro de las instalaciones o entre los almacenes. Siguiente, coordinación de las fases de preparación de pedidos, como por ejemplo el picking de productos o el packaging. Entendamos por picking el movimiento de los productos y el packaging, entendamos como el empaque de estos mismos, ¿sí? Luego tenemos la manipulación de mercancía mediante equipos de manutención convencionales y automatizados. Este punto altamente importante lo vamos a revisar en nuestra sesión número 4 cuando conversemos de sistemas de almacenamiento, ¿sí? Ahí hablaremos de sistemas de almacenamiento convencionales y automatizados también. Organización de las expediciones y envíos de mercancía hasta un punto de venta o hasta el cliente final. Bien, ahora vamos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Para poder pasar a revisar nuestra gestión de aprovisionamiento. Así como estamos mencionando que la cadena de suministros viene a ser el macro, dentro de esta está nuestra cadena logística, que es la columna vertebral, ¿no? La parte operativa, la que hace que funcione la cadena de suministros. Y dentro de esta cadena logística, que maximiza de alguna manera los beneficios de la empresa y que le da movimiento es la gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Antes de pasar a conversar de la gestión de aprovisionamiento, vamos a ver si tenemos alguna consulta respecto a la cadena logística. Servicios de transporte y entrega. Esto en la cadena logística de servicios, ¿verdad? Sin ir muy lejos, una bodega, correcto, así es. Así es. La bodega es una cadena logística comercial, ¿sí? Gustavo nos dice, en este punto de la planificación están tomadas en cuenta las demoras. En la planificación tenemos que considerar si pueden existir o no imprevistos sin tener, sin tener, sin tener que estandarizar que alguna situación pueda, ¿sí? Que alguna situación pueda volverse normal. Packaging sería el embalaje del picking. No, del picking no, del producto. Ajá, del producto, Juan. El picking es el movimiento del producto también. Heidi, había mencionado 3 tipos de cadenas logísticas. Sí, correcto. 3, tenemos 3. Industriales, que estas 3 sí las tenemos que saber. Las industriales, las comerciales y las de servicios. Picking y packaging vamos a profundizar en nuestra sesión número 3 también, ¿sí? Pero, a ver, vamos a dar respuesta a lo que nos coloca nuestra compañera. Nuestra compañera, perdóname. Es... elección. No. El picking es el movimiento, la preparación del pedido, el picking es el movimiento de los pedidos preparados, sí. Y el packaging es el empaquetado, ¿sí? De esos productos.
Profesora, ¿para qué sirve el packaging? ¿El packaging? ¿Para qué sirve el packaging? El packaging es tu empaquetadura, tu envoltura, es como tú puedes proteger tu producto, ¿sí? Es tu embalaje. Ese es tu packaging. ¿Sí? En el packaging sí, es todo correcto, Alfredo, embalaje. En el packaging consideras no solo el embalaje, no solo la protección, incluso consideras las indicaciones que dicen ahí para poder trasladar, mover un producto. ¿Sí? Ese viene a ser tu packaging. Gustavo, te escuchamos. Sí, correcto, Andrea. También. Así es. Sí, las indicaciones de frágil, todo ello es parte del packaging. Es parte de. Aparte del packaging, había otro más que nos mencionó. El picking y packaging. ¿Y para qué sirve el picking? El picking es el movimiento, ¿sí? Es el movimiento de nuestros productos, ¿sí? Gustavo, te escuchamos. Roxana, ¿estás compartiendo pantalla? No sé si eso permite que mi pantalla se vea completa. ¿Se ve todo bien? Porque ya vamos a regresar a la presentación. ¿Sí? Sí se ve bien. Ok. A ver. No se ve la pantalla. Roxana, me parece que casualmente hemos compartido la pantalla. O a ver, dejo de compartir. Oye, ¿sí? Ahí se ve. ¿Sí? Sí, ok. Perfecto. Bien. Entonces, hemos conversado en nuestra cadena de suministros, conversado en nuestra cadena logística, y ahora vamos a conversar de nuestra cadena logística un punto altamente importante. ¿Cuál? La gestión de aprovisionamiento. ¿Sí? La gestión de aprovisionamiento nos permite maximizar los beneficios de la empresa. Es donde inicia, es el punto de partida de la cadena logística. Esta nos ayuda a poder conseguir, ¿sí? Abastecer, sea tanto materiales o servicios para poder cumplir nuestras actividades en cualquiera de las 3 cadenas logísticas que existen. ¿Cuáles son nuestros procesos? Si es industrial, procesos de fabricación, producción, transformación. Si son comerciales, procesos de compra y venta, ¿verdad? Si son servicios, también nos permite el aprovisionamiento poder hacer toda esa gestión para poder entregarle al cliente final lo que necesita. ¿Qué es lo que comprende? Comprende la planificación, comprende una buena gestión de compras. Y dime una cosa entonces, la gestión de aprovisionamientos no es lo mismo que la gestión
no es lo mismo que la gestión de compras. No, no es lo mismo. La gestión de compras es parte de la gestión de aprovisionamiento. Y no solo es parte de la gestión de aprovisionamiento, la gestión eh, de compras, ¿sí? Es que la gestión de compras es más operativa y la gestión de aprovisionamiento es más estratégica. La gestión de compras se encarga de adquirir el producto y entregarlo al cliente, sea interno o externo. La gestión de aprovisionamiento compra el producto, lo entrega, pero también se encarga de analizar qué cosa existe, qué cosa hay después de lo que ha entregado. Es decir, el producto que te entregué le están dando buen uso, ¿sí? Está siendo utilizado como debería, mis inventarios, las existencias que tengo son, las existencias que tengo son necesarias, se están quedando desabastecidos, necesitamos adquirir más materia prima. Ah, no, probablemente lo que tengo ya no me, probablemente lo que tengo ya no nos está sirviendo lo que tenemos y tenemos que tomar alguna acción respecto a ello. La gestión de aprovisionamiento tiene injerencia en decir, oye, vendamos esto, oye, saquemos promociones, saquemos ofertas, marketing, ¿qué hacemos? ¿Sí? Este tipo de situaciones. La gestión de aprovisionamiento involucra la gestión de inventarios, como gestión de inventarios, no solamente cuántas existencias existen, sino también estar claros que todo lo que existe sirve. Involucra la gestión de compras, que es la parte operativa. ¿Qué más involucra? Involucra la planeación de la demanda, que la planeación de la demanda nos permite saber ver, darle una mirada más allá de todo lo que nosotros podemos tener para poder satisfacer al cliente, tanto interno como externo. La planeación de la demanda se trabaja a través de softwares de planeación de demanda, tendencias de la demanda, pronósticos de demanda. Y respecto a la demanda, vamos a conversar en nuestra siguiente sesión. ¿Sí? También la gestión de aprovisionamiento involucra la negociación y la gestión que existe con los proveedores, teniendo claro que los proveedores son nuestros socios estratégicos. ¿Sí? En las fases del proceso de aprovisionamiento, que es el primer eslabón de nuestra cadena logística, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar? Primero, nuestra gestión de compras. Saber si lo que nosotros vamos a adquirir se encuentra de manera correcta, de acuerdo a cuántas existencias tenemos, cuál es la fecha de vencimiento, cuál viene a ser nuestra política, por ejemplo, de inventarios. Gestión de stocks, ¿sí? Negociación de condiciones y formas de pago con los proveedores, pedidos con cantidades correctas. Tenemos que tener claro cuál es el lead time, la calidad de los productos, la rotación de los productos, ¿sí? Y como objetivos de la gestión de aprovisionamiento tenemos que se tiene que realizar un programa de abastecimiento de acuerdo a una planificación que existe, ¿sí? Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar una verdadera gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Una verdadera gestión de aprovisionamiento, el primer punto del que nos olvidamos, ¿cuál vendría a ser el primer punto? El primer punto vendría a ser la urgencia. Vendría a ser el ya urgente para mañana, ¿sí? Que al final, ¿qué es lo que nos genera? Que no tengamos la posibilidad y la capacidad de poder elegir y le terminamos comprando a quién? Al primero que nos tocó la puerta. Es probable que el primero que nos toque la puerta sea la mejor opción, pero si no tenemos la capacidad de elegir, ¿sí? Si no tenemos la capacidad de elegir, pues no vamos a poder validar si realmente era la mejor opción o no.
nos ayuda a responder a exigencias de la demanda de los clientes, estar listos para todo aquello que necesitan, nos ayuda a optimizar el flujo de materiales, nos ayuda también a buscar alianzas estratégicas con nuestros proveedores. Y si estamos nosotros en constante análisis de la demanda, estamos preparados para todo aquello que pueda venir en adelante. ¿Sí? Nos ayuda a determinar programas de mejoramiento continuo que se encarguen de evaluar permanentemente a los proveedores. Y nos ayuda, como les mencionaba, a estar al pendiente de todas las existencias que tenemos dentro de nuestro almacén y tomar, si no es que tomamos alguna acción de manera unilateral, lo hacemos en conjunto, ¿sí? Para ver cómo vamos a reaccionar respecto a las existencias que tenemos que pueden volverse un stock muerto y generarnos pérdidas. ¿Qué funciones debe tener la gestión de aprovisionamiento? Primero, calcular las necesidades, ¿sí? ¿Cuánto es lo que quieren? Si voy a tener algún imprevisto, ¿cómo debo definir mi stock? Probablemente implemente un stock de seguridad que me permita reaccionar si se malogra alguna producción o si se compra un lote adicional, ¿sí? Nos permite planear la adquisición, desde cuál es el presupuesto hasta cuánto vamos a entregar y en qué fechas vamos a entregar. Nos permite hacer seguimiento, es decir, asegurar la recepción y verificación de todos los productos que estamos adquiriendo, desde que generamos la orden de compra hasta que el producto llegó, ¿sí? Nos permite buscar productos, buscar proveedores. Nos permite comprar o adquirir, ¿sí? Bajo condiciones que sean las necesarias, tanto para nosotros que somos el proveedor interno y el cliente, ¿sí? Nos permite desechar o vender productos que se encuentren obsoletos, evaluar a nuestros proveedores y nos permite poder analizar el mercado, ¿sí? Es importante que nosotros podamos tener una política de compras. La política de compras, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que hace? La política de compras nos permite poder, la política de compras nos permite poder, nos permite a nosotros la política de compras poder tener las pautas necesarias ante cualquier situación que se presente entre nosotros que compramos y el cliente y el proveedor. ¿Sí? Y el proveedor. Es decir, nosotros cliente con el proveedor. Vamos a nuestra siguiente ronda de pregunta-respuesta. Es estratégico, Javier, es estratégico según la rotación de los productos. El aprovisionamiento nos da la estrategia, ¿correcto? Y la compra viene a ser la operación, es un tanto más operativo. Edgar, hay que tener un buen criterio para poder reponer los materiales en los almacenes. Se debe tener cuidado cuidado que los materiales estén con la fecha correcta, ¿correcto? No podemos tener un sobrestock, eso es muy cierto, de luego unidades que se conviertan en stock muerto, ¿no? ¿Qué es el lead time, Nicole? Correcto, el tiempo de entrega. Es el tiempo, el lead time es el tiempo que demora el proveedor en reabastecerte de una u otra materia prima, ¿sí? Es muy correcto lo que nos pone Alfredo, es el tiempo de entrega. Correcto, el tiempo que se demora el proveedor en reabastecerte, ese viene a ser tu lead time, ¿sí? Heidi, ¿puede volver a colocar la plantilla de fases de aprovisionamiento? Sí. Aquí la tienes. ¿Tenemos alguna consulta? No. Ok, Heidi, no te preocupes que la presentación, si no la ha compartido ya, nos las hace llegar siempre nuestro coordinador. Bien, ahora tenemos preguntas con la manito levantada. Tenemos a Edmundo. Te cedemos la palabra.
A Karim. Buenas noches. Una consulta. En la parte del área de farmacia, bueno, este, también se ve en la parte del FIFO y el FEFO. Claro, lo que nos menciona nuestra compañera Karim son metodologías de inventarios, que vamos a tocarlas en nuestra sesión número 4, ¿sí? Metodologías de inventarios. El FIFO y el FEFO, ¿correcto? No vamos a profundizar en ellas ahora, pero lo que tenemos nosotros que saber es que existen dos metodologías importantes de inventarios, que es, uno, o dispenso lo primero que ingresó, ¿sí? Ingreso una mercadería y yo la dispenso, o dispenso lo último que ingresó. Es decir, ingresa, lo voy guardando, lo voy guardando, lo voy guardando, y cuando me piden, lo último que ingresó lo dispenso, ¿sí? En farmacia, lo mejor en utilizar es el FIFO, ¿sí? Lo primero que entra es lo primero que sale. ¿Por qué? Porque tienen fecha de caducidad, ¿sí? Conocido también como el método PEPS. ¿Qué es el método PEPS? Es primeras entradas, primeras salidas. El método PEPS, correcto, Yari, correcto, así es. Juan, ¿el e-time es solo sobre el proveedor hacia la empresa? Sí, el e-time es el del proveedor. O sea, el lead time es un término en inglés, es un tiempo de demora, pero en nosotros lo aplicamos del proveedor hacia nosotros. Sí. La involucración de la gestión de inventarios va a depender de la falta de productos o conlleva también FIFOs y FEFOs. FIFO y FEFO son metodologías de inventarios. No utilizamos las dos al mismo tiempo. Utilizamos una dependiendo de la naturaleza del negocio. Y la gestión de inventarios sí debería tener, sí considera la metodología que podamos utilizar. Así es. Bien, señores, vamos a nuestra presentación, ¿sí? Y ahora vamos a hablar rápidamente de la industria 4.0. ¿Sí? La industria 4.0, ¿a qué se refiere la industria 4.0? Al incremento, al implementar tecnología, al ingresar la tecnología dentro de todas nuestras actividades logísticas que realizamos, que nos permita ser mucho más eficientes en dos puntos importantes, ¿sí? En optimizar tiempo y en optimizar dinero, ser mucho más rápidos. Nos están enfocados a la interconectividad y sobre todo a la, y sobre todo a la automatización, ¿sí? ¿Qué nos permite? Nos permite mejorar la productividad, nos da mayor seguridad, nos permite hacer un tratamiento mejor de los datos que ya tenemos, ¿sí? Nos ayuda a tomar decisiones de una manera mucho más rápida porque con un clic podemos tener reportes, informes y demás datos importantes. Nos ayuda a aumentar la competitividad de la empresa porque la rapidez con la que operamos, con la que funcionamos, será mayor, ¿sí? Respecto a una empresa que no esté utilizando, que no esté llevando consigo una industria 4.0. Y nos muestra mayor trazabilidad, también dentro de nuestras operaciones. A ver, tenemos acá algunas preguntas. ¿En qué negocio se podría utilizar metodología FIFO? Vamos a revisarlo a detalle, Zafiro, en 2 sesiones más. Sin embargo, te voy comentando. En los que tienen, por ejemplo, fechas de vencimiento. ¿Sí? En los que tienen fechas de vencimiento, fecha de caducidad. Estamos hablando de, por ejemplo, farmacia, como mencionó nuestra compañera hace un momentito. ¿Sí? Ahí tenemos que utilizar FIFO de todas maneras. Lo primero que entra, lo primero que sale.
¿sí? Nicanor, gestión de inventarios, no se usaría un sistema como Cardex. El Cardex, sí, en la gestión de inventarios podemos utilizar un Cardex. Ahora estamos justo conversando de poder ingresar la industria 4.0 a nuestras operaciones y eso te ayudaría justo con lo que menciona Gustavo, utilizar un SAP. Claro que el SAP es un monstruo, ¿no? Es un monstruo el SAP. Edmundo, ¿en qué consiste el SAP en el mundo del almacén? El SAP nos permite que podamos interconectarnos desde que generan la orden de compra, por ejemplo, de nuestro cliente final, ¿sí? Y se genera un pedido. Podemos nosotros tomar ese pedido para generar nuestra orden de compra de todo lo que requiere nuestra área de producción para lograr ese pedido. Esa orden de compra que ha sido generada en el sistema es atendida por un proveedor, de ahí ya vamos haciendo, Edmundo, la primera relación. Almacén, cuando hace el ingreso de esa mercancía, lo toma de esa orden de compra generada en el sistema, generada en el SAP. ¿Sí? Ahí te das cuenta, ya estaba entrando al mundo del almacén. Lo toma esa orden de compra y dice, acá está el producto físico, plan, jalo mi orden de compra y lo meto al sistema, lo que tengo físicamente. Cuando ya esté en el sistema físicamente, el área de producción me solicita materia prima y yo le dispenso de esa orden ingresada, de ese stock que tengo que estuvo alineada a una orden de compra, ¿no es cierto? Lo dispenso. Cuando producción va a cerrar su orden de producción para convertirle en un producto terminado, ¿sí? Lo que pasa para convertirle en un producto terminado, lo que sucede que es que jalas ese stock del almacén, ¿sí? Lo consumes y ahí viene otra relación con el almacén, consumes ese stock del almacén y lo vuelves un producto terminado. ¿Sí? Ese producto terminado lo ingresas a un almacén de producto terminado y luego cuando lo van a vender, ¿sí? Cuando lo van a vender, cogen ese producto terminado en sistema a través de la facturación lo jala, elimina ese producto terminado y lo vuelve un producto facturado, ya vendido, listo para ser pagado. ¿Te das cuenta? Hemos mencionado ahorita 3 interacciones que tiene, por ejemplo, con el almacén. Y ese es el aplicar la industria 4.0, es meter la tecnología dentro de todas las operaciones que realizamos. ¿Sí? Se usa en todos los productos perecibles, que tengan fecha de vencimiento. Sí, en esos productos se utiliza el FIFO. Sí. Cardex de movimientos o valorado. El Cardex se puede usar en todos los productos. Es un tema más contable. Si utilizas un sistema, va a funcionar como un Cardex porque el SAP te permite conectar incluso la contabilidad con todas las operaciones logísticas que acabo de mencionarlas. Walter. Hola, buenas noches, ¿me escuchas? Sí. Yo trabajo ya como 6 años en una empresa industrial papelero y en el área de logística, para ser exactos. Tengo siempre una pequeña duda y quisiera que me puedas aclarar un poquito más. Lo que pasa es que ahí se maneja los stock mínimos y los stock de seguridad. Y mi supervisor del área de, mejor dicho, mi partner, el supervisor del área de producto terminado y el almacén de repuestos, muchos se confunden el stock de seguridad con el stock mínimo. Entonces quisiera que me dé, bueno, yo tengo nociones, pero quisiera que me puedas aclarar un poquito más para poderles inculcar, pues, ¿no? Y darles mayor orientación. Ya. La definición del stock de seguridad y el stock mínimo. El stock mínimo es lo mínimo que tú necesitas para poder producir, ¿sí? Y el stock de seguridad te comprende lo mínimo que necesitas más un adicional para cubrir 2 situaciones en especial. Uno, si tu producción se malogró y tienes que rehacer una producción. Y otro, si tuviste una venta inesperada
tu cliente te compró de más y tienes tú la posibilidad de poder atender nuevamente, ¿sí? De poder atender nuevamente una venta que no estaba planificada. Ese es tu stock de seguridad, ese pedacito adicional que te permite responder a esas dos situaciones. Si solo trabajas con el stock mínimo y tienes una falla en producción, te vas a quedar sin stock si utilizas lo que ya tienes porque tú tienes lo mínimo necesario para poder producir. ¿Sí? Entonces yo puedo decir de que todo stock mínimo viene a ser un stock de seguridad, pero no todo stock de seguridad viene a ser un stock mínimo, ¿verdad? Porque el stock mínimo está incluido en el stock de seguridad, ¿verdad? El stock mínimo es parte del stock de seguridad. Ya, ahora sí me quedó más claro. Genial. Juan, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamó tanto la atención este tema que está tocando el joven Walter. Y no sé si lo entendí muy bien porque yo también tengo dudas respecto al tema. Eso quiere decir, bueno, depende de la política de la empresa. Por ejemplo, la política de la empresa puede establecer que una vez podemos poner la diferencia entre año 1 y año 0. El año 0 tiene que dejar un adicional, o bueno, un sobrante que se podría decir de cierta manera, para poder iniciar el año 1. Esto quiere decir que el año 1 no puede iniciar con un stock en 0, tiene que quedar cierta cantidad de mercancía para poder darle función. En el caso se presente una venta inesperada, que tú no has pronosticado en tus ventas que tú estás realizando, o tal vez exceda el stock que tú planeas vender al mes. No sé si respecto a eso se refiere al segundo tipo de stock. ¿al stock de seguridad te refieres? Sí, claro, exactamente, el stock de seguridad. Claro, el stock de seguridad te permite, no, pero no es lo mismo que tener un stock de seguridad para iniciar el año, porque puedes tú tener un stock mínimo para iniciar el año, es lo mínimo que necesitas para poder iniciar. El stock de seguridad es un adicional a lo mínimo que tú necesitas para iniciar. O sea, tú puedes necesitar para iniciar tu año, para tu producción mensual, 200 unidades. Termina el año e inicias tu mes de enero con 200 unidades. Ese es tu stock mínimo. Sin embargo, sin embargo, tú puedes iniciar con 400 unidades, porque 200 unidades es un lote. Tú mínimamente necesitas un lote mensual para producir 200 unidades. ¿Y cómo defines tu stock de seguridad? Con 2 lotes. Por si se me valora un lote, tengo el otro para cubrir. No sé si me dejo entender. Eso así, Bueno. así sería. Claro, es como tener uno por si la emergencia que suceda, ¿no? Correcto. Ya, ya. Por si el cliente te pide de más o Sí. por si tu área de producción malogró algo y tú tienes que volver a dispensar. Ya, ok, entiendo, perfecto. Así es. Nicanor, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta con referencia al stock mínimo. ¿No tendría relación con el punto de equilibrio que se refiere al total de productos a fabricar o a comercializar para recuperar lo invertido? ¿Cuándo vuelvo a comprar? Perdóname, no te escuché bien. ¿Cuándo vuelvo a comprar el stock mínimo? No, lo que me refiero es que el stock mínimo sí tiene relación con el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es la cantidad necesaria que necesitas para lograr obtener la inversión dada en esa cantidad de mercancía. Esa era mi duda Sí correspondiente. tiene relación, porque esa es la cantidad que tú necesitas para poder producir. Una unidad menos, estás en escasez. Tiene relación directa. Bien, señores, vamos a profundizar respecto a stock mínimo y seguridad en la clase que nos corresponde, que es la número 3, ¿sí? Ahí empezamos a meterle un poquito más a este tema, porque ahora tenemos que seguir con nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? A ver, vamos a leer las últimas preguntas. Al parecer se le descargará la batería. Sí, la voy a enchufar. Muchas gracias, Matías. ¿Cuál es la diferencia entre un RP tradicional y el SAP? El SAP, ¿sí? Acá hay algo muy importante. El SAP es un ERP, ¿sí? Un ERP es un sistema que te permite interconectar distintas áreas, ¿sí? Te permite interconectarlas. El SAP hace eso. El SAP es un ERP. Bien,
Entonces, la industria 4.0 nos ayuda a nosotros a poder funcionar de una manera mucho más eficiente. ¿Qué desventajas podemos tener? ¿Sí? Que no existe mucho personal probablemente capacitado, que los cambios en la tecnología son muy rápidos y eso permite que, eso hace que quien estaba ya implementando, de pronto lo implementó y cambió la tecnología y tienes que volver y es una inversión y no todos pueden estar actualizándose constantemente, ¿sí? Y que genera algunos residuos por los cambios tecnológicos constantes. ¿Cómo podemos nosotros digitalizar nuestra cadena de suministros? Implementando un ERP, ¿sí? Es importante transformar nuestra cadena de suministros y volverla digital, muy importante. Nos permite lograr, acá tenemos nuestras ventajas, mayor conectividad, nos permite utilizar nuestros datos de una forma más completa, ¿sí? Nos permite utilizar la Big Data, nos permite optimizar nuestro inventario, nos ayuda a disminuir costos, nos ayuda a lograr una buena trazabilidad, ¿sí? Y nos ayuda a aumentar, a incrementar nuestra productividad. Bien, entonces ahora vamos a conversar respecto a las diferencias, ¿sí? A las diferencias que existen entre cadena logística y cadena de suministros. Ya hemos conversado y tenemos claros qué es una cadena de suministros, qué es una cadena logística. ¿Cuáles vienen a ser entonces las diferencias entre una y otra? ¿Sí? ¿Cuáles vienen a ser las diferencias? La diferencia entre cadena de suministros a cadena logística es que la cadena de suministros se encarga de la producción y del servicio de atención al cliente y es mucho más estratégica. La cadena logística es más operativa y se encarga de las áreas de aprovisionamiento, inventarios, transporte, almacén, distribución, ¿sí? Se encarga del cliente, sí, pero con el transporte llega el cliente, más no analiza y evalúa el servicio de atención al cliente. Llega al cliente en términos de oportunidad, en términos de calidad, de manera adecuada, ¿sí? Y la cadena logística se interesa por la producción, sí se interesa por la producción, pero para la toma de decisiones, ¿sí? Para la toma de decisiones, no para poder mejorarla, para poder analizar si está funcionando de una manera eficiente, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a revisar rápidamente el caso McDonald's, ¿sí? Este caso se lo voy a compartir a nuestro coordinador para que nuestro coordinador les haga llegar para que ustedes lo puedan leer. Es un caso Harvard muy interesante, ¿sí? Vamos a hacer ahora un resumen de ese caso. Lo que importa aquí, lo importante de este caso es saber que McDonald's maneja una cadena de suministros a nivel global. Esta cadena de suministros a nivel global, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que hace? Hace que nos podamos uniformizar la forma en que yo manejo mi cadena de suministros acá, como la manejo en, en Estados Unidos, en otra sucursal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque McDonald's dice algo muy cierto. Dice la libertad dentro de la norma. Nos señala cuál es la norma de cómo manejar la cadena de suministros, ¿sí? Pero cada uno se adecúa de acuerdo a su cultura y de acuerdo a sus operaciones. Este caso es importante, ¿por qué? Porque acá en el caso nos menciona que hubo una campaña por una mala deforestación de la Amazonía de un proveedor que era de McDonald's, ¿sí? Y como este proveedor estaba haciendo una tala irresponsable, lo sacaron en medios a McDonald's y se hizo toda una campaña, ¿no? Que él estaba pues dañando el medio ambiente. McDonald's tenía dos opciones. Uno, romper con ese proveedor y ya no trabajar con él. O conversar con ese proveedor y ver cómo podrían manejar la situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? McDonald's decidió formar su cadena de suministro sostenible, que ellos ya la aplicaban, pero tener una cadena de suministro sostenible es tan importante como impactar en todos los actores de tu cadena. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo fue impactar en ese proveedor. Se unió a ese proveedor
y logró que ese proveedor pudiera mejorar la tala que hacía en la Amazonía. Y McDonald's no solo logró mejorar cuáles eran las operaciones de este proveedor, sino... Uy, uy, uy. Perdónenme, por favor. Pensé que llegábamos, pero no llegamos. No llegamos. Tiene razón nuestro compañero que me dio la alerta. Ya, ahora sí, ya llegamos. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona de este proveedor, ¿no? Nos dice, tuvo que mejorar también cuál era su producción, sus procesos y demás, y volver a su proceso productivo, también volver sostenible toda su cadena de suministros, ¿correcto? Volverla sostenible. De eso se trata este caso. Al final, el proveedor no solo era a quien le compraba, el proveedor, ¿qué era? El proveedor era un socio estratégico, ¿sí? Su socio estratégico. McDonald's está catalogado como el segundo está catalogada como la segunda empresa en el mejor lugar de cómo maneja su cadena de suministros, ¿sí? De acuerdo a una consultora, la consultora Gartner. Imagínense manejar la cadena de suministros de McDonald's y de manera eficiente. Es pues bastante difícil, ¿no? Bien, señores. Hemos llegado entonces al final de nuestra sesión, número 1, ¿sí? Al final de nuestra sesión número 1. Hay fórmulas, nos dice Mijail, hay fórmulas para calcular el stock mínimo y seguridad. Es muy propio de cada negocio, sin embargo, vamos a revisar ese tipo de situaciones también en la clase que nos corresponde, ¿sí? Muchísimas gracias por su participación. Gracias por estar conectados puntualmente, ¿sí? Nos estamos viendo entonces el día jueves, ¿sí? Espero que la clase haya sido de su agrado. Para mí ha sido un placer poder estar conectada. Muchas gracias. Y le doy el pase a nuestro coordinador que siempre tiene indicaciones importantes que brindarnos. Creo que hay un sorteo ahora, está entretenida la